Eh, This meeting is being para la recorded. concreción del tema, bueno, mi grupo está formado por Nicolás López, Fitzgerald Montoya, mi persona Giovanni Zamudio, nuestro tutor Rolando Muñoz, y les vamos a presentar la concreción del tema. En primer lugar, vamos a hablar sobre la institución, sobre sus índices sintéticos de calidad educativa, la justificación. En segundo lugar, vamos a hablar sobre los contextos de la implementación. En tercer lugar, vamos a hablar sobre el tema y su ubicación curricular. En cuarto lugar, vamos a hablar sobre la descripción del tema, articulación de contenidos, fenomenología, objetivos de aprendizaje y dificultades y errores asociados. Y finalmente, vamos a hablar sobre el desarrollo del contenido en las 4 sesiones. Bueno, la institución UCAT Distrital Isabel II va a ser el establecimiento donde vamos a hacer la unidad didáctica. Está ubicada en el sur de Bogotá, en la localidad de Kennedy, en los barrios María Paz y Nuevo Techo. Eso está sobre la estación transversal 86 de Transmilenio. Como historia del plan de área, desde que el coordinador llegó, hemos tenido 2 versiones. La semana pasada tuvimos la reciente actualización en la cual se incluyeron las competencias socioemocionales y ciudadanas. Respecto al índice sintético de calidad educativa, entre el año 2015 y 2018 tuvimos una mejora en el crecimiento del índice sintético de calidad en la educación básica secundaria. Sin embargo, en el año 2018 hubo un puntaje de 0 en el componente del progreso, por lo que el índice sintético de calidad fue apenas de 4. Por eso seleccionamos el grado 11 para hacer nuestra unidad didáctica y también el tema. Justificación de la elección. Bueno, el uso de la matemática para la formación de estudiantes críticos, el modelo educativo constructivista de la institución y la formación en democracia, en educación sexual y uso del tiempo libre. Además, la institución fue la que más se ajustó a nuestras situaciones laborales. Contexto de la implementación, la población estudiantil, el 70% está en estrato 2, el 20% estrato 1 y el restante el estrato 3. El núcleo familiar es básicamente labores informales. Por tal motivo se presentan problemáticas académicas, convivenciales y personas con discapacidad. Ya el tema de la unidad didáctica de nuestro grupo es la función real, dominio y rango, enfocados en funciones polinómicas, racionales y radicales. Tomamos el plan de área para hacer la caracterización de las dimensiones. En la dimensión conceptual tenemos las columnas de estándar, que es el pensamiento matemático y el tema, en el grado 11 para el segundo periodo, que es donde se encuentra el tema de nuestra unidad didáctica. En la dimensión cognitiva tenemos las columnas de competencia e indicadores de desempeño. Y para la dimensión formativa están unas estrategias metodológicas, pero el problema de la institución es que no las desarrolla mucho. O sea, son a partir de las acciones de interpretar, argumentar, proponer, innovar, pero no le dice al docente cómo debe hacerlo. Y finalmente la dimensión social, para cada indicador de desempeño simplemente tienen establecido una evaluación, una escala valorativa con alto, bajo, pero del mismo modo no le dice al docente cómo implementarlo. Respecto a los estándares básicos de competencias, hicimos una trazabilidad desde el grado 6º hasta el grado 11º. Encontramos 2 estándares de 6º a 7º en el pensamiento variacional. Encontramos 5 estándares en el pensamiento variacional entre los grados 8º y 9º y un estándar en el pensamiento numérico también estos grados. Y finalmente, 10º a 11º tenemos el estándar básico, que es analizar las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de las funciones polinómicas y racionales. Respecto a los DBA, corresponde al DBA número 7 de los grados 10º y 11º. Son los que se relacionan con nuestro tema. Ya desde la visión del marco PISA 2012, la categoría del proceso de interpretación, aplicación y valoración de resultados matemáticos, el contenido vamos a tratar sobre cambio y relaciones, el contexto va a ser profesional y científico, porque vamos a resolver problemas contextualizados con los estudiantes.
y capacidades matemáticas a las que contribuye comunicación, representación, razonamiento y argumentación y uso de herramientas matemáticas. Me refiero a las TIC. Presentamos este problema del PISA. Pues básicamente abarca sobre la definición de función real, que es también muy poco comentado, o sea, muy poco trabajado en las instituciones. Como articulación de contenidos, tenemos la correlación entre los componentes de concepto, clasificación, propiedades y las formas de representación. Esto nos va a ayudar para determinar las propiedades y características de las funciones racionales, polinómicas y radicales. Con respecto a la fenomenología, toda fenomenología se basa o se establece a través de subestructuras matemáticas. En nuestro caso, las funciones radicales, polinómicas y racionales, con el fin de solucionar problemas a partir de estas propiedades, a partir de las propiedades de las funciones. Como contextos establecimos a los de PISA 2012 y implementamos dos fenómenos: la variación entre magnitudes de distinto grado y términos constantes y la sustitución y despeje de variables dependientes e independientes. Como objetivos de aprendizaje, el primero es reconocer el concepto de función y relacionarlo con situaciones de la vida real. El segundo objetivo es analizar las características y representaciones de las funciones polinómicas, racionales y radicales. Y finalmente, plantear y usar las características y representaciones de estas funciones para resolver situaciones problema. Como dificultades, nos basamos en lo publicado por Sosas 1997, que él establece para establecer dos tipos de dificultades que corresponden a la complejidad del objeto matemático y a los propios del pensamiento matemático. Para la primera categoría establecimos 6 dificultades relacionadas con el concepto de dominio en función, contradominio de función, dificultades en distinguir variables independientes y dependientes, dificultades relacionadas con los puntos de corte con los ejes, dificultades con las asíntotas y dificultad relacionada con los intervalos de crecimiento y crecimiento. Para la segunda categoría de dificultades, establecimos dificultad para relacionar situaciones problemas con funciones polinómicas racionales y radicales, y la dificultad de aplicar la propiedad correspondiente en la determinación de dominio y rango de función de este tipo de funciones. Para cada dificultad establecimos los errores, porque eso es lo que se debe hacer. Entonces, para la dificultad número 1, establecimos los errores de concebir una función como ecuación, identificar una expresión algebraica como una función por la notación típica o usual a representar esta última. Otro error es considerar que el dominio de una función siempre es el conjunto de los números reales. Para la dificultad 2, el error es considerar que el contradominio es lo mismo que el rango de una función, cosa que no es así. Para la dificultad 3 es el error de identificar variables dependientes como independientes y viceversa, en un fenómeno o en un problema o en una expresión analítica de una función. Finalmente, para el desarrollo de nuestro concepto, establecimos 4 sesiones. En la primera sesión es la definición de función a través de diagramas de Venn, criterio de la recta vertical y concepto de dominio y rango. Ya en la segunda sesión vamos a trabajar las características y propiedades de este tipo de funciones. Hacemos un taller para afianzar competencias matemáticas. En la tercera sesión vamos a resolución de problemas contextualizados, aplicando las propiedades y características de estas funciones, y finalmente vamos a hacer una evaluación escrita para verificar la comprensión de contenidos y conceptos y competencias abordados en las sesiones anteriores. Las referencias, y muchas gracias. Este es el de SOCAS, les recomiendo mucho este